Durante décadas nos enseñaron algo tranquilizador. Nos dijeron que el cerebro era especial y que se limpiaba solo, que estaba protegido. Pero resulta que eso no es verdad. Tu cerebro genera basura y genera mucha basura todos los días. Y si no la elimina por la noche, esa basura no desaparece. Se queda, es peor todavía, se pega en tu cerebro. Hoy vamos a hablar del sistema que debería limpiarlo y de por qué en muchísimas personas no se activa este sistema como debería. Si alguna vez te has despertado cansado, con la mente lenta, como si estuvieras desconectado, o con la sensación de no haber descansado, aunque hayas dormido horas, quédate conmigo, porque esto que vamos a ver hoy te ayudará a entender exactamente por qué te ocurre esto cuando te despiertas. Bien, pues después de los últimos vídeos ya tenemos la luz en nuestra catedral y ya tenemos también al sheriff poniendo orden. Pero ahora piensa en esto. ¿De qué sirve una catedral iluminada y ordenada si el suelo está lleno de basura y los pasillos están completamente bloqueados por escombros? Todos entendemos que nuestro cuerpo tiene un sistema para eliminar lo que nos sirve. Vamos al baño, sudamos, respiramos, pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Te lo has preguntado alguna vez? El cerebro es el órgano que más energía consume en tu cuerpo. Es como una oficina que trabaja 24 horas al día a pleno rendimiento. Y claro, como toda oficina que trabaja mucho, genera mucha basura. Durante mucho tiempo, la ciencia pensó que el cerebro era mágicamente limpio. Pero hoy vamos a descubrir que tu cerebro lo que tiene es su propio sistema de alcantarillado. Un sistema que además solo funciona de noche y que si se atasca, apaga tu luz y oxida tus pensamientos. Y lo más inquietante es esto: si no se limpia el cerebro, no te va a avisar con dolor, solo te avisa con confusión. Y lo peligroso es esto: puedes vivir años así y acostumbrarte y pensar que es algo normal, y mientras tanto la basura se te va compactando. Cuando entiendas cómo funciona, vas a ver por qué tanta gente duerme, pero no repara. En fin, bajemos a lo concreto, que muchas veces me lo decís. ¿Hay que ser más concreto? Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a aprender a tirar de la cadena de tu cerebro. Hace muy poco, en el año 2012, una científica brillante llamada Maiken Nedergaard descubrió algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Ella no era una investigadora marginal. Trabajaba en la Universidad de Rochester, que es uno de los centros más respetados en el mundo en relación con la neurociencia. Y lo que encontró no fue ninguna teoría, fue todo un sistema anatómico real que nadie había visto antes. Y te preguntarás, ¿pero cómo es esto posible? Muy fácil, porque solo funciona cuando dormimos y más cuando dormimos profundamente. A nadie antes se le había ocurrido investigar en una situación así. En el resto del cuerpo tenemos lo que se llama el sistema linfático, que es como una red de tuberías paralelas a la sangre que van recogiendo los residuos, pero en el cerebro no hay tuberías linfáticas. Entonces te preguntarás, si no hay tuberías linfáticas, ¿cómo sale toda esa basura de ahí dentro si el cráneo además es una caja cerrada de hueso?
Pues bien, Nedergaard y sus colegas pudieron hacer sus descubrimientos, verás cómo, a base de insertar trazadores fluorescentes en el cerebro de ratones. De esta forma, lo que pudieron ver fue cómo el líquido circulaba por una especie de autopistas alrededor de los vasos sanguíneos y arrastraba los residuos. De esta forma descubrió el sistema al que llamó linfático. Te he hablado ya de él varias veces. Y lo llamaron así de una manera muy sencilla, no pensaron mucho, fue por las células gliales, que son las cuidadoras de las neuronas, y por su función linfática, que es básicamente de limpieza. El cerebro utiliza el líquido cefalorraquídeo, LCR, y ese es el líquido transparente en el que habrás visto que flota tu cerebro, lo habrás visto en series o en películas, y lo que hace es hacer circular a presión por unos túneles que rodean los vasos sanguíneos. Es como si de noche, piénsalo tú, es como si de noche el cerebro abriera los grifos de agua de las calles y entonces dejara que el agua corriera para llevarse toda la suciedad del día. Y aquí viene una pregunta que es bastante clave. Si existe el agua de la limpieza, ¿por qué a veces no entra donde tiene que entrar? Pues bien, para que este agua, es decir, el líquido cefalorraquídeo, pueda entrar en el tejido cerebral y limpiar entre las neuronas, necesita puertas. Muy sencillo, ¿no? Fácil de entender. Unas puertas que se llaman acuaporinas 4. Piensa en las neuronas como si fueran casas y como si el líquido fuera el agua para limpiar. Las acuaporinas son los grifos, y si los grifos están cerrados, el agua pasa de largo por la calle, pero no limpia las casas. Es muy sencillo de entender. Y esto, al final, tiene una consecuencia bastante seria. Si no limpia dentro, la basura que se ha generado no desaparece, se pega. Estas acuaporinas son canales de proteínas que solo dejan pasar agua. Y aquí viene algo fascinante, pero que al mismo tiempo rara vez te lo dirán en una consulta. Las compuertas de este agua están controladas por el ritmo circadiano. Y me dirás, ¡anda! ¿Y qué es el ritmo circadiano? Tranquilo, ya lo sé, te lo voy a recordar. El ritmo circadiano es el reloj interno de tu cuerpo. Es el sistema que le dice a cada célula cuándo es de día y cuándo es de noche. Cuándo toca estar alerta y cuándo toca reparar. Es algo que no lo decide tu reloj de pulsera, lo decide la luz. Y sobre todo, mucho más que la luz, lo decide la oscuridad. Cuando entras en un sueño profundo, ese reloj da la orden correcta y las compuertas se abren de par en par. Cuando te despiertas, esas compuertas se cierran. Y si no duermes bien, o si duermes con luz, esas puertas simplemente no se abren. El agua está ahí, pero la basura se queda dentro de tu casa. Es cierto también que el detalle fino acerca del sueño y los ritmos día y noche se sigue investigando, o sea, no es que sea una teoría completamente cerrada, pero el patrón general es claro. Con sueño profundo y oscuridad real, la limpieza mejora sustancialmente. Y llegados a este punto, hazte a ti mismo una exploración sencilla. Si duermes 8 horas y te despiertas cansado, si te levantas con la cabeza espesa como si no hubieras descansado, si necesitas 1 o 2 cafés para arrancar y luego un tercero para seguir funcionando,
Entonces déjame que te diga una cosa, no es que no estés durmiendo, que es evidente que estás durmiendo. Lo que está ocurriendo es que tu cerebro es más que probable que no esté limpiando lo suficiente. Y aquí quiero matizar algo importante, sobre todo si ya hace años que no duermes 8 horas seguidas. Yo no estoy hablando solo de cantidad de sueño. Lo que estoy hablando sobre todo es de profundidad. Hay personas que duermen 6 horas y limpian mejor que otras que duermen 8 o 9 o 10. Y hay personas que pasan 8 horas en la cama, pero casi no entran en sueño profundo. Y si hace años que no duermes 8 horas, tampoco te asustes. Yo no estoy diciendo que estás condenado. Lo que estoy pretendiendo decir es que es más que probable que lleves años sin entrar suficiente tiempo en el modo de limpieza profundo. Y esto es lo verdaderamente importante. El cerebro no limpia por estar mucho tiempo dormido. El cerebro limpia cuando consigue entrar en las fases correctas. Y eso, incluso con menos horas, se puede entrenar y se puede recuperar. Pero que esto pueda estar pasando no significa que estés roto o que te estés rompiendo, como ya te he dicho antes. Aquí lo único que significa es que tu sistema no está recibiendo las señales correctas y por eso estás aquí escuchando este vídeo. El cerebro limpia cuando hay oscuridad real, cuando el cuerpo entra en una calma profunda y cuando el ritmo circadiano permite que haga su trabajo. Si ese entorno no existe, la limpieza no se activa y aunque duermas muchas horas, tampoco se activará. Pero hay una buena noticia. Esto se puede corregir y no con pastillas, sino de una forma mucho más fácil y segura. Es básicamente devolverle al cuerpo las condiciones biológicas que necesita para que pueda entrar en un modo reparación. Y aquí viene también de nuevo la parte que casi nunca se explica. Cuando esta limpieza no ocurre noche tras noche, lo que no se elimina se acumula. Y en el cerebro lo que se acumula no es algo neutro. Son proteínas mal plegadas, son residuos metabólicos y entre estos residuos hay algo que empieza a aparecer cada vez con más frecuencia cuando se analizan cerebros dañados. Metales. En particular, restos de aluminio que se han ido acumulando a lo largo de los años. Y no porque el aluminio sea el origen único del problema, sino porque es un material que cuando se instala en el cerebro es muy difícil de eliminar. El aluminio tiene un comportamiento especialmente dañino en el tejido neuronal. Engaña al sistema eléctrico del cerebro y lo que hace es que se pega a las neuronas como si fuera cemento. Interfiere en la comunicación y rompe la conectividad fina que necesita tu memoria. Cuando el sistema linfático funciona, la capacidad de drenaje de todos estos residuos es mucho mayor. Y sin embargo, cuando durante años ha funcionado solo a medias, se quedan, se acumulan y se endurecen. Y esto, pon atención, que no es una teoría marginal ni una opinión personal mío. Esto es lo que empieza a aparecer cuando se mira qué hay realmente dentro del tejido cerebral dañado. Y no solo cuando medimos síntomas desde fuera. No. Y verás, aquí llegamos a dos palabras que si has visto mis vídeos anteriores ya me las has oído nombrar. Amiloide y tau. Pues bien, cuando hablamos de beta-amiloide y de proteína tau, no estamos hablando
de villanos aislados que se instalan en el cerebro. Estamos hablando de un entorno cerebral sucio, congestionado y con un mal drenaje. Proteínas, metales, residuos atrapados en un cerebro que lleva demasiado tiempo sin poder limpiarse. Si te pierdes con los nombres, quédate con esto, porque esto es lo verdaderamente importante. Son restos pegajosos que el cerebro necesita sacar. Y no son el origen del problema, son la consecuencia de años sin limpieza. Piénsalo. Hay que ir, no hay que ir a los efectos, a las causas. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando esos residuos empiezan a ocupar espacio donde debería de haber pensamiento, memoria y claridad. Empecemos por la beta-amiloide. Esto es como una especie de pegamento o chapapote que se queda pegada fuera de las neuronas y bloquea completamente la comunicación. No es la única causa del Alzheimer, pero sí es el principal sospechoso y una de las condiciones que se ven más repetidas en personas que lo sufren. Y luego, segundo, la proteína tau. Esta es como un cableado que se te enreda dentro de la neurona hasta que la ahoga. Y cuando estas proteínas se acumulan, el cerebro simplemente se oxida. La luz, o sea, el voltaje celular del que te hablé en el primer vídeo de esta serie, no puede viajar por un cable que está lleno de óxido y pegamento. No hay posibilidad. Por eso, cuando te levantas con niebla mental, lo que sientes es literalmente que tu cerebro no se ha lavado. Tienes los escombros de ayer bloqueando los pensamientos de hoy. Llegados a este punto, si de nuevo sientes que tienes alguno de los síntomas que he descrito, como un sueño crónico no reparador, o niebla mental matinal, o percibes una especie de empeoramiento cognitivo poco a poco, o dolores de cabeza cuando te despiertas, y algunos otros más, lo que me imagino es que te surgirá la pregunta: ¿hay formas de hacerse un examen que me permita conocer el estado de mi cerebro con el fin de que pueda intentar evitar que un posible proceso de deterioro que esté en marcha siga adelante? La respuesta es sí. Hay formas de evaluar indirectamente, y no solo eso, también hay maneras fisiológicas de apoyar al sistema linfático para que se limpie. Vamos a ir por pasos. La primera pregunta es: ¿se puede medir beta-amiloide tau y aluminio en una persona viva? Los tres, cualquiera de los tres. Y empecemos por la beta-amiloide y la proteína tau. Sí, se puede. Pero no de una forma simple y tampoco de una forma rutinaria. Para esto, hoy en día hay 3 vías clínicas y cada una de ellas tiene sus limitaciones claras. La primera es hacerte un PET cerebral de amiloide o un tau PET. Esto básicamente es una tomografía, se llama así, por emisión de positrones. Básicamente lo que es una prueba de imagen avanzada que usa trazadores radioactivos específicos y permite ver si hay depósitos de amiloide o de tau en el cerebro. No hace una foto de la forma del cerebro. Lo que consigue es identificar lo que está pasando dentro de él. Pero no te termina diciendo cómo funciona tu cerebro. Te dice si hay o no restos acumulados de aquello que busques en concreto. Eso sí, te lo dice. Y también
Al mismo tiempo que te digo eso, te digo que tiene muchas limitaciones. La primera es que es muy cara. La segunda, que no se usa como un screening normal y normalmente se reserva solo para investigación o casos neurológicos complejos. Y lo que es peor, no te dice por qué están ahí, solo te dicen que están. Segunda prueba, análisis del líquido cefalorraquídeo, que también se conoce como una punción lumbar. Lo que mide son niveles de betamiloide y tau en el líquido cefalorraquídeo y, como te explicaba previamente, este líquido transparente es el que baña el cerebro y la médula espinal. Protege, nutre y, muy importante, participa en la limpieza del cerebro. Al analizar el líquido nos da una información bioquímica más directa, porque nos dice básicamente qué residuos lleva disueltos, pero también, en este caso, hay limitaciones. La primera es que es invasiva. Es verdad que no implica cirugía o no tiene un peligro extremo, pero es molesta. Hay que introducir una aguja fina y larga en la parte baja de la espalda para extraer el líquido y puede causar efectos secundarios como dolores de cabeza o diferentes molestias. Además, en realidad, no se hace tampoco de forma preventiva y, lo que es peor al final también, no te informa del estado funcional de tu sistema linfático. Solo te da un resultado final. Tienes esto. Te dice qué residuos contiene, pero no te dice tampoco por qué están ahí y tampoco te dice si el sistema linfático está activo o está bloqueado. Por ponerte un ejemplo que te ayude a entender el resultado, esto es algo parecido a como entrar en una casa y encontrar todas las bolsas de basura llenas. ¿Qué te dice esa imagen? Te dice que hay basura, pero no te dice si el camión de la basura pasa cada noche o si lleva semanas o meses sin pasar. El PET y el análisis del líquido cefalorraquídeo te muestran las bolsas de basura. El sistema linfático es el camión y la realidad es que hoy en día la práctica clínica habitual mira sobre todo las bolsas. Casi nunca comprueba si el camión de la basura está funcionando. Sin duda todo esto no es un ejemplo perfecto, pero te da una idea. Una cosa es ver residuos y otra, muy diferente, poder medir la limpieza. Y luego, tercero, hay también unos nuevos análisis de sangre que están cercanos ya a llegar al mercado, están en investigación. De hecho, son parte de una investigación avanzada que empiezan a correlacionar algunos marcadores plasmáticos de tau y amiloide con posible riesgo. Pero, como te digo, este es un tema al que todavía le queda camino, yo te diría que mucho camino en el proceso de investigación. Arrancó en la Universidad de Lund, en Suecia, liderado por Oscar Hansson, y actualmente le están también dando continuidad en centros como Harvard, la Mayo Clinic o el NIH norteamericano. Son análisis que se están usando ya en investigaciones avanzadas y están sirviendo como herramienta de cribado, pero que todavía no se pueden considerar un diagnóstico definitivo. Yo creo que tardarán unos 5 o 10 años en llegar al mercado. Y, lo que es peor, no darán un diagnóstico completo. Vaya panorama. Lo que vendrán a decir es que cuando sus marcadores estén elevados en sangre, la probabilidad de que el cerebro esté acumulando residuos es mayor. Esto no significará que tengas Alzheimer o que estés enfermo, no. Solo indicará que existe el riesgo y nada más. Es decir, que en tu casa hay humo, pero no te dicen si hay fuego. Así es que
yo creo que la utilidad será indudablemente limitada. Pues bien, aclarado lo de la posibilidad de medir el beta-amiloide y el tau, ahora analicemos la posibilidad de medir aluminio. Se puede medir en sangre o en orina, pero eso tampoco refleja bien lo que pueda estar ocurriendo en el cerebro. El aluminio circulante puede variar mucho, porque el aluminio, atención a lo que te voy a decir, es acumulativo, tisular y no dinámico. Y ahora te explico cada uno de los términos de esta última frase. Es acumulativo. Quiere decir que no aparece y desaparece del cerebro. Se va depositando poco a poco a lo largo de los años y no es, por ponerte otro ejemplo, no es como la glucosa, que en un análisis la tienes alta y en el siguiente la tienes baja. O porque lo entiendas mejor, es como la cal o como el sarro en los dientes o un sedimento. Cada pequeña exposición en realidad no te parece grave, pero el problema es toda esa suma silenciosa durante décadas. Segundo, es tisular, lo que quiere decir que no se queda flotando en la sangre, no, se adhiere al tejido y en particular al tejido nervioso. En el cerebro en concreto se pega a las neuronas y se une a proteínas y lo que hace es interferir profundamente en la comunicación eléctrica. Y tercero, es no dinámico. Una sustancia dinámica sería una que entra, circula, sale y se puede medir fácilmente. Pero el aluminio en el cerebro no es dinámico. Una vez que entra en el tejido neuronal ya no circula libremente, se queda incrustado. La conclusión de todo esto es que medir aluminio en sangre u orina no te va a reflejar lo que hay en el cerebro. Se puede medir, sí, pero no para lo que en realidad tú quieres. Podrías encontrarte con análisis que te digan que tienes unos valores normales en sangre y, sin embargo, encontrarte con que tienes una acumulación cerebral significativa. Hoy en día no existe una prueba médica estándar que permita mirar dentro de tus neuronas y medir cuánto aluminio tienen acumulado mientras estás vivo. El cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica y no se pueden hacer biopsias del tejido cerebral de una forma preventiva. En pocas palabras, y como podrás deducir de todo esto que te he contado, hoy la medicina puede detectar restos, puede ver depósitos, pero todavía no sabe medir bien el sistema que debería de limpiarlos. El problema, por tanto, no es lo que entra en el cuerpo, es lo que el cuerpo ya no consigue sacar. Es decir, el foco no deberíamos ponerlo en buscar residuos, sino en devolver al cerebro su capacidad de limpieza. Si todo esto que acabo de repasar contigo te parece complejo, paremos un segundo. No necesitas recordarlo todo. No necesitas recordar cada palabra técnica que yo te he dicho en este vídeo. Quédate solo con una idea, una. Tu cerebro no se limpia porque tú lo ordenes. Se limpia cuando el cuerpo entra en el estado biológico correcto. Por tanto, no es tu inmensa fuerza de voluntad ni tampoco tu maravillosa disciplina, no. Es pura biología. Y aclarado esto, a continuación voy a repasar contigo cuándo y cómo se activa realmente ese estado. Hasta ahora te he hablado de basura, de residuos, de metales,
y de proteínas, pero ningún sistema de limpieza funciona, en primer lugar, si no tiene espacio para trabajar. O sea que esto es lo primero que tenemos que aclarar. Y aquí también viene un punto clave que quiero explicar bien, porque si no es muy posible que se me malinterprete. Verás, el cerebro crea ese espacio en un momento del sueño. Se llama sueño profundo. Es un estado que muchos adultos hoy en realidad alcanzan menos tiempo del que su cerebro necesita. Y aquí es donde decía que no quiero que se me malinterprete. Si no lo alcanzan, o si no lo alcanzas, o alcanzamos con facilidad, no es porque nuestro cerebro esté roto, o porque sea viejo, o porque ya sea demasiado tarde. Y desde luego, tampoco es porque sea algo irreversible. No, señor, no es irreversible. Simplemente no lo alcanzamos porque vivimos en un entorno que nos hace muy difícil llegar ahí. El cerebro adulto, moderno, no duerme mal por falta de voluntad. Duerme de forma superficial porque vive permanentemente estimulado, iluminado, activado y sobre todo porque nadie le ha enseñado a desconectarse biológicamente. Necesitas aprender y ejercitar cómo entregar a tu cuerpo las señales físicas claras de que aquí ya no hay peligro. De tal forma que el cuerpo, cuando sienta esas señales, pueda apagar sus sistemas de alerta y active los de reparación. Te lo vengo contando en muchos vídeos. Funciona de una manera muy simple. Y cuando esto ocurre, el cuerpo da la señal de soltar, encoger y limpiar. La buena noticia, y esto es muy importante, es que ese estado no se pierde con la edad, no importa los años que tengas. No desaparece, simplemente, ¡pum!, deja de activarse. Y todo lo que deja de activarse simplemente también puede volver a activarse si se devuelven las condiciones biológicas correctas. Es que es muy simple. El cuerpo no se desconecta cuando tú decides que se desconecte. Se desconecta cuando él se siente seguro. Y la seguridad no es emocional, estoy en una casa protegida, nadie me va a atacar. Es una seguridad biológica, es el sueño profundo. Y esto no es algo que tú puedas forzar, es algo que simplemente hay que permitir que el cuerpo llegue a él. Y permitirlo es básicamente devolverle al cuerpo las condiciones que necesita para repararse. En unos minutos te daré un protocolo claro que te ayudará a lograr que tu cuerpo se sienta seguro cuando llegue la hora de irse a dormir. Pero ahora que has entendido cómo es de importante la forma en que dormimos y cómo es de importante también poder alcanzar un sueño profundo, pasemos a una parte que es verdaderamente sorprendente. El cerebro crea espacio físicamente para permitir que pueda ser limpiado. Tenemos una maravilla de cuerpo. Esta que viene ahora es una parte que parece auténticamente de ciencia ficción. El cerebro, como te decía, necesita espacio para que el líquido cefalorraquídeo pueda pasar y limpiar bien todos los rincones. Y básicamente el cerebro entonces lo crea. Cuando entras en la fase de sueño más profundo, entras en lo que se llama la fase de las ondas delta. Estas ondas delta son el tipo de actividad eléctrica más lenta y profunda del cerebro. Al entrar en ondas delta, el cerebro deja de procesar información externa, baja al mínimo la vigilancia y apaga casi por completo el modo alerta y entonces entra en un modo reparación total. Y atención, cuando esto pasa,
ocurre algo increíble. El cerebro se encoge físicamente. Las células neuronales se contraen y de hecho se hacen un 60% más pequeñas y se abre un espacio entre ellas. Por ese nuevo espacio es por donde permiten que el líquido cefalorraquídeo circule y al circular vaya limpiando. Pero pon atención, el cerebro no limpia mientras simplemente tú estás soñando. El cerebro limpia solo cuando entras en ondas delta. Y si ese estado no aparece, la basura se queda, aunque tú duermas muchas horas. En 2013 se observó en ratones que durante su sueño y también cuando eran anestesiados, el espacio intersticial, que es este espacio del que te estoy hablando, aumentaba en aproximadamente un 60% y de esta forma se facilitaba el intercambio de fluidos y la eliminación de los metabolitos. Pues bien, esto es muy importante que lo entiendas. Aquí no estamos hablando de un descanso mental. Estamos hablando de un puro mantenimiento biológico que se pone en marcha en determinadas circunstancias. Esto es como si en una habitación llena de gente de repente todos se pusieran muy delgados y se pegaran a las paredes. Pues casi de forma inmediata. Lo que pasa es que queda mucho pasillo libre, porque están todos contra la pared y apretados, y así pasa la manguera y limpia el suelo. Pues esto es lo mismo. Pero si el cerebro no se encoge, el agua no puede fluir. Y el cerebro solo se encoge si entras en ese sueño profundo y reparador. Si tu sueño es ligero o interrumpido, el cerebro nunca se hace pequeño. Y la limpieza o es simplemente superficial o no se produce. Y aquí quiero hacerte un matiz importante, porque mucha gente se hace esta pregunta. Como sabes, hoy en día cada vez más personas toman pastillas para dormir. Y aquí quiero decir algo con claridad, pero sin emitir ningún juicio por mi parte. Dormir no es lo mismo que entrar en sueño profundo reparador. Esto es lo primero y básico. La mayoría de los fármacos para dormir, benzodiazepinas, Z-drugs, etcétera, cualquiera, el que piensa la que quieras, lo que te ayudan es a apagar la conciencia, reducen tu ansiedad y te facilitan el quedarte dormido. Pero al mismo tiempo también alteran la arquitectura del sueño y reducen la duración y la profundidad de las ondas delta. En definitiva, lo que están haciendo es fragmentar el ciclo natural del sueño. Los fármacos no son capaces de reproducir el sueño biológico natural, y mucho menos la fase de ondas delta. Son magníficas y muy útiles para desconectar, pero no siempre permiten reparar. Verás, dormir, como te decía, no es lo mismo que limpiar. Esto es como apagar las luces de tu casa sin que entre el equipo de limpieza. Tu cuerpo descansa un poco, pero la reparación profunda simplemente no se ha producido o se ha producido de una manera muy leve. Al final, la basura se queda donde estaba. Por eso, tantas personas te dicen, o a mí me han dicho también, ¿sabes una cosa? Yo duermo, pero no descanso. Esto no es una sensación subjetiva, esto tiene una pura base biológica que te acabo de explicar. Y cuando el uso de estas pastillas es crónico, el cerebro se acostumbra. Las fases profundas se acortan aún más y el sueño se vuelve dependiente del fármaco y el despertar suele venir acompañado de una sensación de haber tenido un sueño que no ha sido reparador.
Entiéndeme bien, esto no es una crítica a quien las usa, de ninguna de las maneras. No, no lo es. En muchos casos, para muchos han sido necesarias y de hecho han evitado males mayores. Yo mismo, recientemente, he tenido que someterme a una bastante grave operación quirúrgica y acudí a ellas para poder dormir bien en el previo y en el postoperatorio. Me han sido de lo más útiles, pero ya he cortado con ellas. Porque en realidad lo importante es dormir. Es muchísimo peor no dormir que cualquier efecto que pueda tener unos días una pastilla de este tipo. Y aquí lo importante no es culpabilizar, sino simplemente explicar y entender qué hacen y qué es lo que no hacen. Y la buena noticia es esta: el cerebro no pierde la capacidad de entrar en ondas delta, no se rompe, no se estropea con la edad. Simplemente deja de activarse cuando el cuerpo vive permanentemente en alerta o anestesiado. Pero ahora vamos a ir a la parte positiva. Todo esto puede cambiar y es justo de lo que te voy a hablar ahora. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra catedral, a nuestro cuerpo, a estar limpio cada mañana? Pues bien, aquí tienes una serie de herramientas prácticas muy simples y sencillas que las puedes poner en práctica tú mismo. Primero, la posición al dormir. La ciencia ha visto que el sistema linfático funciona mejor cuando dormimos de un lado, especialmente del lado izquierdo. Es curioso, ¿verdad? Pero es una cuestión de gravedad y de cómo fluye el líquido hacia el corazón. Sencillo, ¿verdad? Segundo, cenar temprano. Si tu cuerpo está ocupado haciendo la digestión, el flujo de sangre se va al estómago y no se va al cerebro. Y el cerebro, para lavar, necesita que el sistema esté en calma. Intenta dejar al menos 3 horas entre la cena y el momento de acostarte. Tercero, ritmo y repetición. Tu cuerpo ama la previsibilidad. El cuerpo se calma mucho más de lo que imaginas cuando simplemente sabe lo que viene. Es decir, es importante tener rutinas simples, si te es posible. La misma hora, los mismos gestos, el mismo orden. Todos estos pequeños signos reducen la necesidad de vigilancia por parte del cuerpo. Y cuando el cuerpo se deja de preguntar a sí mismo qué es lo que está pasando y sabe lo que está pasando, porque pasa habitualmente, lo que hace simplemente es empezar a soltar control. Es decir, está preparándose para el sueño profundo. Cuarto, respiración lenta y profunda vía el nervio vago. Te expliqué esto. La respiración es un interruptor manual totalmente directo. Cuando tú respiras rápido, lo que estás es creando una señal de alarma en el cuerpo. Y sin embargo, cuando respiras de forma lenta, transmites seguridad. Cuando respiras lento, de forma nasal y profundamente, lo que estás haciendo es decirle al cerebro: aquí no hay peligro. Y esto activa tu nervio vago, el sistema parasimpático y finalmente un sueño profundo. Y esto, atención, es neurofisiología básica. Esto no es mindfulness. Quinto, temperatura fría. El cerebro se limpia mucho mejor cuando la temperatura corporal baja ligeramente. Por eso son tan importantes las duchas de agua fría o de agua caliente, pero terminadas con agua fría, y la ropa ligera. Una habitación fresca, además, invita a un sueño profundo, de ondas delta. Como te decía antes, todo esto son mensajes fisiológicos, no son trucos. Sexto, oscuridad total. La melatonina es la señal que le dice a las acuaporinas: puertas abiertas.
cualquier luz azul de pantallas apaga la melatonina y detiene la limpieza. Dicho con otras palabras, si hay luz, la melatonina no sube. Y si la melatonina no sube, las acuaporinas no se abren. Y si no se abren, no hay limpieza. Séptimo, magnesio y taurina. Ayudan a relajar al sistema nervioso y facilitan la entrada en la fase profunda, donde el cerebro se encoge. Como te decía, el cuerpo no se desconecta cuando tú decides que se desconecte, sino cuando el cuerpo por él mismo se siente seguro. Aprende, por tanto, a darle seguridad biológica a tu cuerpo. La realidad es que puedes lograrlo y también la realidad es que puedes recuperar tu capacidad de entrar en ondas delta si crees por algún momento que las has podido perder. ¿Cuál es mi invitación? Muy simple. Prueba con alguna de estas herramientas durante 3 noches o con varias y luego me cuentas si tu cabeza por la mañana amanece igual, pero 3 o 4 días como mínimo. Y para terminar, una conclusión sencilla, aunque requiere un cierto esfuerzo. Limpiar los pasillos de tu catedral no es solo para evitar enfermedades en el futuro, es para conseguir claridad hoy. Piensa que un cerebro sucio es un cerebro reactivo, asustado, que no puede pensar con libertad. Recuperar tu sistema linfático es recuperar tu capacidad de decidir por ti mismo. Es poder volver a ver la luz a través de los vitrales de tu catedral sin que el polvo y el óxido lo impidan. Pues bien, como bien sabes, la reconstrucción de la catedral avanza. Ya tenemos voltaje, ya tenemos al sheriff y ahora tenemos el suelo limpio. Por cierto, aquí te hago una petición. Si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien que viva con fatiga o con niebla mental, me harías a mí un gran favor si compartes el vídeo. Es la mejor forma de que más personas puedan limpiar también su camino hacia su propia dignidad. Pequeño granito de arena. En el próximo vídeo hablaremos del recreo biológico, porque la pausa y el descanso absoluto son los que terminan de fijar las piedras de nuestra catedral. Como te digo siempre, adelante. Siempre adelante. Y te leo en comentarios.